¿Cómo están, estimados jóvenes? Vamos a continuar con el avance de la materia. Hasta la anterior sesión habíamos visto determinación de etapas en columnas de absorción de platos. Estas columnas de plato son equipos de contacto discontinuo. ¿No ve? O sea, cada plato, en cada plato no están en contacto directo, si quieren ustedes, el gas y el líquido. Tienen que ir por los platos. ¿De acuerdo? Ahora vamos a ver columnas de relleno. Ya específicamente vamos a ver equipos de contacto continuo. Ya estos equipos, de acuerdo, se caracterizan porque el líquido y el gas se encuentran en contacto en toda la columna. Ya, entonces esto es un ejemplo clásico de las torres empacadas, de las torres de absorción. Por lo tanto, nuevamente las composiciones van a cambiar tanto del líquido como del gas a lo largo de la columna, no a lo largo del empaque. De acuerdo, y aquí es interesante porque cuando hagamos el diseño de una columna de rellenos, tenemos que elegir el tipo de relleno. Ya hemos dado algunas características algunas características que debe cumplir el tipo de relleno. Ahora yo les voy a pedir que por favor hagan un poco de investigación, ya, y busquen el gráfico de Morris-Jackson. De acuerdo, este gráfico de Morris-Jackson nos permite ya seleccionar un relleno para el diseño de nuestra torre. De acuerdo. Entonces, por ejemplo, una de las condiciones es que debemos elegir el relleno cuando estamos comparando estos, el que presenta mayor caudal cuando se encuentra mojado. De acuerdo, pero quisiera que ustedes lean un poco e interpreten cómo es la gráfica, ¿no ve? Y cualquier consulta estaré atento a responderles. De acuerdo, continuamos con el avance de la asignatura. Habíamos indicado hasta hace un instante que vamos a hacer nosotros el análisis de equipos de contacto continuo, ya que la composición cambiaba a lo largo de toda la torre. Entonces, debido a esto, nosotros vamos a analizar coeficientes de transferencia de masa, ¿ya? Y vamos a analizar del tipo K inicialmente. Estos coeficientes de transferencia de masa se dividen en dos, ya, coeficientes de transferencia de masa local y coeficientes de transferencia de masa global. De acuerdo, entonces analizaremos primero los coeficientes de transferencia de masa local. Y para su análisis primero vamos a tratar de que se nos entienda en sí qué es la difusión interfacial. Si yo pongo en contacto, de acuerdo, si yo pongo en contacto dos fluidos, me está diciendo que cuando estos entren en contacto va a existir una interfase. En esa interfase es donde se produce la transferencia de materia. De acuerdo, aquí tengo el flujo del gas, ¿no ve? Tiene una concentración o una presión parcial, llega a la distancia interfacial, de acuerdo, y en ese momento se produce la transferencia de masa. Pasa al líquido, llega a su distancia interfacial y recién se va a la fase líquida. De acuerdo, aquí tengo más o menos dos gráficos que muestran algo similar. ¿No ve? En la distancia interfacial, en la región interfacial es donde se produce la transferencia de materia. Entonces nosotros, ¿cómo podríamos analizar esto? ¿Cómo podríamos suponer? Oye, más o menos suponer que yo tengo la pared, una pared, digamos, y ahí hay un fluido que está subiendo, ¿no ve? El aire está. Y que si yo pongo mi dedo o un termómetro en la pared, yo estaría midiendo su concentración interfacial. Eso es lo que trata de hacer, de explicar la gráfica que nos está mostrando. ¿No ve? Me está diciendo que en algún momento dado yo puedo evaluar. Pongo un termómetro, yo puedo evaluar la temperatura.
De acuerdo, como un ejemplo análogo al que estamos viendo con los cambios de presión. De acuerdo, entonces ¿eso qué significa? Que si yo tengo una composición en mi tos empacada, yo tengo Y y X. Si yo trazo una línea hacia mi curva de equilibrio, en este punto yo estaría determinando mi concentración interfacial. ¿Estamos de acuerdo? Acá está viniendo, yo estoy bajando y determino mi concentración interfacial. Eso es lo que nos está mostrando la gráfica y eso es lo que yo estoy determinando con los datos. Este Y, ¿qué Y es? O sea, aquí yo tengo una curva de equilibrio y aquí yo voy a tener una curva de operación. Ahorita lo estoy representando como un punto. Aquí tengo una curva de operación o una recta de operación, ¿no ve? ¿Y qué estoy poniendo? Un valor cualquiera. Agarro y jalo hasta mi curva de operación y de ahí trazo mi pendiente hacia mi curva de equilibrio. Aquí estoy evaluando mi concentración interfacial. ¿De acuerdo? Entonces habíamos dicho que en esta relación es aquí donde se produce la transferencia de materia. Entonces esa mi transferencia de materia va a ser es la cantidad de sustancia transportada por unidad de tiempo por unidad de área de contacto. ¿De acuerdo? Entonces el K va a ser nuestro coeficiente K minúscula, nuestro coeficiente de transferencia de materia local. ¿De acuerdo? Por mi delta de concentración, ¿no ve? Va a ser Y mayor menos Y para el gas. ¿De acuerdo? Aquí estoy trabajando ahorita en fracciones molares, por si acaso. Entonces, como estoy analizando el gas, este va a ser KY. Si yo analizo al líquido, ¿no ve? Si yo analizo al líquido, va a ser N de A igual a K de X, todo por concentración mayor, va a ser X de Y menos X. ¿De acuerdo? Ahora, yo estoy analizando inicialmente la fase gaseosa. Analizar la fase gaseosa lo puedo expresar como fracción molar o como presiones parciales. ¿De acuerdo? Entonces, dos formas de expresar cuando trabajo con la fase gaseosa y una sola forma de expresar cuando trabajo con la fase líquida. Ahora, por lo que hemos visto en esta gráfica, ¿no ve? Todo lo que va aquí viene aquí. Entonces estaríamos diciendo que la velocidad de transferencia de materia del gas hacia el líquido, estos NDA son iguales, ¿no ve? Son iguales. 5 salen de uno y 5 llegan al otro. Son iguales. Esa es la primera condición. Pero oye, entonces, ¿cómo trazo esta pendiente? ¿Cómo trazo esa pendiente? Que ya le he puesto menos KX sobre KY. Si yo asumo que las velocidades son iguales, ¿no ve? Estaría obteniendo la ecuación de una recta. Si yo factorizo uno de los signos, ¿por qué? Porque en esta condición me está dando una pendiente, mi relación de constantes va a ser la pendiente, pero una pendiente positiva. Entonces lo que yo voy a hacer es factorizar mejor dicho, factorizar el signo de un lado y modificar un poco mi ecuación, o sea, poner el KX al numerador y estaría obteniendo, ¿de acuerdo? Estaría obteniendo mi y estaría obteniendo mi constante negativa. Ahora, esta ecuación, este análisis nos va a servir para cuando determinemos nosotros el número de etapas teóricas. Yo les decía, oye, por este punto está pasando una curva o una línea. Todo depende si estoy trabajando en fracción molar o en relación molar. Entonces yo me voy a dar valores. Si yo ya conozco la pendiente, listo, la pendiente tiene que ser para cualquier valor entre la curva de operación y mi curva de equilibrio. Entonces yo voy a agarrar otro Y, me doy, llego hasta mi curva de operación y como ya tengo la pendiente, bajo hasta mi curva de equilibrio y de ahí trazo mi horizontal para hallar mi Y interfacial. O sea, es decir que yo voy a poder hallar cualquier valor que yo quiera de Y y de mi Y interfacial.
De la misma manera puede ser para acá, para X, ¿no veis? Si yo me doy un X, cuando sea la desorción, puedo hallar mi XY. ¿De acuerdo? Entonces, para eso, recalco, nos va a servir para calcular el número de etapas. Ahora, ya tengo mi coeficiente local, ahora analizo mi coeficiente global. ¿Y cuál es el primer análisis que tenemos que hacer del coeficiente global? Que las distancias interfaciales que nosotros habíamos visto son muy pequeñas. Y que prácticamente cuando yo ponía el ejemplo de medir sobre la pared poner un termómetro y medir la temperatura, oye, no estaría midiendo, no estaría llegando a mi distancia interfacial. Ustedes saben que las distancias interfaciales son pequeñas. Lo que considero es que estaría evaluando el efecto global de la concentración. Entonces yo estaría evaluando la concentración en el equilibrio y no la interfacial. Por lo tanto, cuando entro a Y no puedo trabajar con la pendiente negativa, porque ahí estaría evaluando mi coeficiente interfacial. Tengo que trazar mi horizontal hasta mi curva de equilibrio y evaluar el efecto global. Lo mismo hago con X. ¿No ve? Aquí tengo un Y y tengo su X. Fíjense, Y lo trazo en la horizontal hasta la curva de equilibrio y bajo y hallo su X en el equilibrio. En cambio, para X tengo el X, subo hasta la curva de equilibrio, intersecto y trazo su horizontal y hallo mi Y en equilibrio. De la misma forma que hemos visto en la interfacial, esto nos va a servir para hallar cualquier valor que yo necesite de Y y Y en equilibrio. Es decir, aquí yo voy a tener una recta o una curva, ¿no ve? Todo depende de cómo esté trabajando. Y para cualquier Y que yo quiero, choco con mi curva de operación y bajo la vertical hasta mi curva de equilibrio y trazo mi horizontal para hallar mi Y de equilibrio. ¿Se entiende? ¿No ve? Nuevamente, tengo mi curva de operación, el Y que yo quiero hallo, hago chocar con mi curva de operación, luego bajo la vertical hasta mi curva de equilibrio y luego trazo la horizontal. Es como si estuviese haciendo una C invertida. ¿De acuerdo? Una C invertida. Y hallo los valores cualesquiera que yo necesite de y de Y en equilibrio. Ahora, nuevamente, si hago el análisis, la velocidad de transferencia de materia tiene que ser la misma en Y que en X. ¿Ya? Pero fíjense la diferencia. Estoy ya trabajando con K mayúscula y K mayúscula es el coeficiente global de transferencia de materia. ¿De acuerdo? Entonces, ahora voy a determinar qué relación existe entre mi K interfacial con mi K global. Y si yo uno estos coeficientes globales con las intersecciones de los coeficientes locales, tendría una pendiente 1 y tendría una pendiente 2. Y en esencia tendría un efecto global. ¿De acuerdo? Cada pendiente yo la podría hallar, si ustedes se dan cuenta, porque simplemente para hallar una pendiente necesito 2 puntos. ¿De acuerdo? Necesito 2 puntos. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero hacer ahora? Quiero encontrar una relación, o una ecuación, mejor dicho, que me relacione mi K global con mi K local. Eso es lo que yo quiero hacer. Y voy a partir de mi análisis de mi coeficiente global de transferencia de materia. Tengo esa ecuación. En este caso estoy viendo la absorción, no la desorción. Para la desorción va a ser algo similar. ¿No ve? Tengo para el líquido. Y nuevamente, ¿no? Va de mayor concentración a menor concentración, de mayor concentración a menor concentración. Estas velocidades son iguales, por si acaso. Entonces, si yo analizo la primera pendiente, hemos dicho que vamos a trabajar desde el global hacia el local. Y tengo Y menos Y en equilibrio. Si yo sumo y resto mi Y interfacial, podría obtener esta ecuación. Aquí lo estoy readecuando.
¿Para qué? Para que, miren, esta diferencia, ¿qué es? Va a ser mi velocidad de transferencia. ¿Esto qué va a ser? Mi velocidad de transferencia. ¿Esto qué es? Oye, este es y1 menos y, tiene que ver mucho con, si ustedes se dan cuenta, estoy en este punto, tiene que ver mucho con mi pendiente prima. Entonces mi pendiente prima, ¿qué es la pendiente? Solamente son los puntos. ¿No ve? Está bien esto, entonces sería y menos y asterisco, o y en equilibrio, sobre xy menos x. Esa es la relación de mi pendiente. Listo. Entonces ahora si yo reemplazo sus equivalentes, porque esto, ¿a qué va a ser igual esto? Esto va a ser mi velocidad sobre mi constante. ¿De acuerdo? Entonces un poco, si ustedes se dan cuenta, ¿no? A ver, si yo reemplazo aquí, ¿qué va a ser? Y menos y asterisco va a ser n de a sobre k de y. ¿Qué va a ser y menos y? Oye, va a ser n de a sobre k minúscula y. ¿Y qué va a ser y? Aquí signo menos, por si acaso, ahorita me estoy confundiendo. Este signo menos, por favor, lo van a corregir ya, que es orgazafar. Esto lo van a corregir, este menos. ¿Qué va a ser esto? Y menos y asterisco. Yo despejo de acá, ¿no ve? Y menos y asterisco, esto es menos, se calcó. Esto va a ser m' por xy menos x. Ya, pero ¿a qué es igual xy menos x? Es n de a sobre mi k minúscula de x. Listo. Las n's de a se van a simplificar porque son iguales y me queda esta expresión. ¿De acuerdo? Esa expresión. Ahora, si yo hago el análisis de esta expresión un poco, y a este término, ¿no? Yo digo que este término ya es próximo a cero, ya estaría diciendo que se trata de un gas altamente soluble. ¿No ve? Si la solubilidad del líquido, si del gas en el líquido es grande, este va a ser un número grande. Algo dividido entre un número grande va a tender a 0. Entonces todo esto puede ser 0. ¿De acuerdo? Ahora, cuando yo expreso esta ecuación, ya se la denomina, así como está, el análisis de doble resistencia. ¿Ya? Análisis de doble resistencia. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, si yo tengo el análisis de doble resistencia inicialmente y después mi gas es altamente soluble, yo tendría, si ustedes se cuentan, si esto tiende a 0, Ky es igual a K minúscula Y. Entonces, ¿cuál es la condición que estamos hablando acá? Que estoy hablando en una situación donde la fase gaseosa es la que controla el proceso. Entonces, yo dejo que ustedes hagan el análisis de M2, que es similar al que yo les he explicado. ¿De acuerdo? Y que un poquito me expliquen las condiciones. No estaría diciendo que Kx mayúscula es igual a Kx minúscula. Estaría diciendo que la fase líquida controla el proceso, ¿no ve? La fase líquida absorbe lentamente al gas. ¿De acuerdo? Entonces hemos visto, digamos, un tipo de coeficientes de transferencia de masa. ¿Ya? Hay otros, que son los coeficientes de transferencia de masa del tipo F, local y global. ¿Ya? Estos coeficientes de transferencia de masa, ya se recomienda utilizar ya cuando la transferencia de materia presenta una rapidez elevada. ¿De acuerdo? Y cuando no se difunde una sola sustancia, es decir, pueden difundirse 2, 3, 4, o sea, multicomponentes, ¿ya? Pero nosotros estamos analizando en absorción, ya valga recordar un poco, mezclas binarias, ¿ya? Mezclas binarias, y los Ks son para mezclas binarias. En cambio, los Fs, puedo utilizar mezclas binarias o puedo utilizar mezclas multicomponentes. ¿No ve? Ahora, si yo hago si hago el análisis un poco de estas dos ecuaciones, Fg y Fl, como dice la presentación, son los coeficientes locales de transferencia
de masa para la fase líquida y gaseosa. ¿De acuerdo? Ahora, si yo considero básicamente que se está transfiriendo un solo componente, es decir, tengo una mezcla binaria, ¿de acuerdo? Mi ecuación se podría transformar en la siguiente forma. ¿De acuerdo? Ojo, hemos dicho que la velocidad de transferencia de materia es igual en la fase líquida y en la fase gaseosa. Ya, ahora fíjense, aquí estoy hablando de algo parcial sobre la sumatoria sobre el total. Una fracción. De acuerdo, si solamente tengo dos componentes, entonces estos es 1, ¿de acuerdo? Este es 1. Ya, entonces esto va a ser 1, esto va a ser 1, esto va a ser 1 y esto va a ser 1. Entonces tendría una nueva ecuación para analizar la transferencia de masa de una mezcla binaria. Y la forma de la curva ya no es una recta. ¿De acuerdo? Ya no es una recta. ¿Ya? Ahora, cuando yo analizo el FG y el FL, son coeficientes locales, habíamos dicho, ¿no? Podemos hacer una analogía con los interfaciales. Y cuando yo analizo como FOC o como FOL, estaría analizando los globales o los que llegan al equilibrio. Y de la misma forma, si yo analizo una mezcla binaria, tendría las dos ecuaciones siguientes, ¿no ve? Dos ecuaciones siguientes. Ahora, bueno, esto es inicialmente para análisis de las columnas. Ya yo les pido que acá son muchas ecuaciones que existen, solamente hemos visto la local y la global, y en fracciones molares. ¿Cuáles serán las ecuaciones? La pregunta. Si yo tengo relaciones molares, quisiera que busquen esa ecuación. Podría ser en estas dos el análisis de doble resistencia, es decir, obtener una ecuación similar a la que hemos analizado con los K, ¿no ve? 1 sobre K mayor, grande o mayúscula era igual a 1 sobre K minúscula Y más la pendiente sobre K minúscula X. Podría obtener una ecuación similar en función de los coeficientes de transferencia de masa del tipo F. Les hago la consulta. Ya, ahora empecemos a analizar una columna de relleno. ¿De acuerdo? Hasta, decíamos, en absorción vamos a ver el cálculo del diámetro y de la altura, cosa que en destilación no habíamos visto. Entonces, cuando hagamos el análisis, tengo que analizar, por si acaso, en función de el GS y en relación molar. ¿Por qué? Porque voy a facilitar si hago ese análisis. ¿Ya? Pero inicialmente, para determinar una ecuación general en función de la altura y del número de platos, vamos a trabajar con la fracción molar. ¿De acuerdo? Hagamos unas consideraciones. Yo voy a analizar respecto a este diferencial de Z. El relleno en esta tos está aleatorio, o sea, no está ordenado en una lógica, ¿no ves? Un relleno aleatorio. ¿De acuerdo? Entonces yo voy a definir la sección transversal de la tose, o sea, todo este redondo que hay dentro de la tose es la superficie transversal de la tose. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cómo lo voy a definir? Como mi superficie de contacto que existe por la sección de la tose. Esto está cambiando, claro, porque no sé, miren, aquí puede haber 30 rellenos, aquí puede haber 28 rellenos, aquí puede haber 33 rellenos. Entonces la superficie de contacto está cambiando a lo largo de la tose. ¿De acuerdo? Además, estoy definiendo diferencial de Z, o sea, es un diferencial de altura. Yo voy a definir la altura de la tose. Claro, lo voy a definir como el volumen de empaque por sección de la tose. Saben ustedes que hasta cierto lugar va a estar el empaque. De acuerdo, entonces nosotros vamos a hallar, digamos, la altura empacada, ¿no? Esto sería volumen metros cúbicos sobre sección, metro cuadrado. Esto me va a dar en Z. Digo, en metros, perdón, en metros. Y además, cada relleno o los rellenos tienen su superficie de contacto, ¿no? La superficie de contacto por volumen de empaque. Entonces, una vez que he definido algunos parámetros que me interesan en la tose, yo puedo definir que la superficie de contacto va a ser igual a mi superficie específica
por Z. Y si analizan unidades, ese volumen de empaque me da y me queda superficie de contacto por sección de la TOSE. Y yo les decía, oye, está cambiando eso en cada posición que voy avanzando respecto a la altura de la TOSE. Si yo hago la derivada, ese está cambiando, les decía. Igual a A, que es la superficie de contacto. Eso es específico para cada relleno. Eso es constante. Sale y tengo la variación de Z. ¿No ves? La altura también está cambiando. Listo. Entonces ahora vamos a hacer el análisis, ¿no ve?, de la transferencia de materia en toda la TOSE, para poder evaluar ecuaciones que me permitan calcular el número de etapas, ¿ya?, y la altura de una etapa teórica. Entonces aquí yo tengo mi velocidad de transferencia del soluto. Entonces va a ser G por I. Los dos están cambiando a lo largo de la TOSE sobre la superficie de contacto, S. ¿De acuerdo? Entonces, adicionalmente yo puedo expresar mi velocidad de transferencia de materia en función del coeficiente local Fg. Para una mezcla binaria tendría esta ecuación. Ahora, los dos están cambiando. Entonces aquí tengo un pequeño inconveniente. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿No ve? Yo quiero poner en función alguno de los dos en función algo que no cambia. Entonces G va a ser Gs, que es constante, 1 menos Y. Entonces solamente estaría variando respecto de Y. Si yo hago esa derivada, obtendría esta ecuación. ¿No ves? Si yo hago esa derivada, obtendría esta ecuación. ¿De acuerdo? A ver, como trabajito de aquí a aquí lleguen, ¿no? Derivando solamente esta parte, por si acaso. Ya. Ahora, si yo igualo esas dos ecuaciones, ¿no ve? Y despejo mi diferencial de ese. ¿Por qué? Porque yo voy a reemplazar su equivalente, que vendría a ser el área por el diferencial de Z. Ya aquí no tendría, digamos, ¿qué podría calcular? Solamente la variación de la composición. En cambio acá puedo calcular la variación de la composición y además puedo calcular la altura de la TOSE. Listo. Si yo separo Z, entonces podría integrar directamente, hallar Z y hallar cómo está cambiando la composición a lo largo de la TOSE empacada. Pero si ustedes analizan la ecuación de la derecha, todo cambia, nada permanece constante. Entonces es un problema, ¿no ve? G cambia, ¿de acuerdo? Y cambia. Entonces es solamente A es un valor constante. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer para salvar esta parte? ¿Ya? Tanto G como F y A lo vamos a evaluar en las condiciones de entrada. ¿Ya? Y eso vamos a ver en los métodos. Primero veamos la ecuación equivalente. ¿De acuerdo? La ecuación equivalente. Bueno, primero aquí veamos una primera parte, ¿no? F por A, las unidades. Mol de A por metro cuadrado, metro cúbico por hora. ¿De acuerdo? Primero veamos eso. Y aquí estoy hallando una altura equivalente. Esto es, ¿no ve? Esto es densidad de flujo molar. Esto es por metro cuadrado. Y aquí tengo metro cúbico. Entonces aquí metro cuadrado con metro cúbico se simplifica y todo me queda en metros. Entonces yo les decía, aquí hay diferentes formas de evaluar. Ya algunos textos me están recomendando que voy a evaluar esto en las condiciones de entrada. ¿Ya? Todo dependía de la caída de presión, ¿no? ¿Quién tiene más caída? El gas. ¿Ya? Entonces vamos a hallar un HG, por ejemplo, directamente en las condiciones de entrada. Pero como en los gases tiene una gran caída de presión, el Ocontojo, por ejemplo, recomienda evaluar un HG para la entrada y un HG para la salida. Y hallo el HG promedio. En cambio, en el líquido no hay ningún problema. Ya cuando yo halle el HL voy a trabajar con las condiciones promedio. Y listo, porque no hay mucha caída de presión. ¿De acuerdo? Entonces, HG es la altura de una unidad de transferencia. Ya, y es similar a la altura equivalente de un plato teórico. Ya tengo definido una de las partes en mi ecuación. La otra la vamos a definir como NG, la que cambia.
que va a ser el número de unidades de transferencia. Y como ven ustedes, son relaciones de fracción molar, entonces prácticamente acá no tiene unidades, es adimensional. ¿De acuerdo? Pero ¿qué me conviene? ¿Qué estoy haciendo acá? Estoy sumando y restando 1. Entonces, ¿qué me conviene? Poner en función de una concentración media logarítmica. ¿De acuerdo? Si yo reemplazo en la ecuación anterior, obtengo esta, ¿no? Y acuérdense de esta relación, ¿no? Algo parecido a la diferencia media de temperaturas logarítmicas. Esa parte se la llama I medio logarítmico. Entonces aquí es donde ustedes tienen que conocer, fíjense, ¿no ve? Si yo quiero hallar la altura, la altura de la torre, yo tengo que conocer el NG en toda esa altura de la torre. Entonces ahí es donde yo les decía, oye, yo para cualquier Y puedo hallar su YI con la gráfica, ¿no ve? Ya les he enseñado eso. Ahora, si esto es interfacial, una ecuación parecida, similar, va a ser en el equilibrio. Entonces tenemos dos formas de poder evaluar el número de unidades de transferencia. ¿Entre qué rango voy a trabajar? Entre la concentración de entrada y la concentración de salida del gas. ¿De acuerdo? Listo, entonces tengo mi Hg en metros, ¿de acuerdo? Pero hemos trabajado con Fg y no hemos evaluado con K. Entonces aquí viene la relación. Tanto cuando yo utilice K o cuando yo utilice F, las velocidades de transferencia tienen que ser las mismas. Por lo tanto, igualo esas dos. ¿De acuerdo? Y nuevamente, ¿no ve? Voy a tratar de poner en función de la media logarítmica. Y como aquí, fíjense, Fg simple y llanamente me falta A, voy a multiplicar por A en ambos lados, ¿no ve? Para que no pase nada. ¿De acuerdo? Entonces yo ya tendría, si yo sumo y resto, tendría el I medio logarítmico. Entonces yo tendría mi Hg, ¿no ve? En función del I medio logarítmico. ¿De acuerdo? Entonces ya tendría su equivalente, ¿no? Aquí lo único que estoy haciendo es sumar y restar 1 y listo. Y lo estoy reacomodando para que se pueda aparentar o para que se pueda ver como la variación de la fracción molar y medio logarítmico. Listo. Algo similar, ya lo hemos hecho la demostración para el gas. No, ya tengo mi manera de evaluar mi Hg en función de K y en función de K local y en función de F. Para el líquido va a ser algo similar. Ya todo va a depender, ya saben ustedes, quién controla la transferencia de calor, y sobre eso voy a aplicar estas ecuaciones. Además, solamente hice eso en función de la fracción molar. ¿Cómo serán las ecuaciones interfaciales, si ustedes se ubican? ¿Cómo serán en función de la concentración o de la fracción molar en condiciones de equilibrio y en función de relación mol? ¿De acuerdo? Entonces ahora ya sabemos hallar la altura de la columna y ya sabemos hallar el número de etapas, la altura equivalente, el número de etapas y la altura total de la columna empacada. Entonces ahora nos toca analizar a nosotros, nos toca analizar el diámetro de la columna. Y para analizar el diámetro de la columna, vamos a ver, ¿no ve? Que a medida que el líquido pasa a través de la columna, se va generando una caída de presión. ¿De acuerdo? En un momento dado, ya, cuando la velocidad del gas que está entrando a la columna es mucho mayor que la velocidad del líquido, es decir, prácticamente puede ser que el líquido ya no caiga. Entonces la torre se empieza a inundar. Entonces es muy importante, ¿no ve? Evaluar en qué momento está pasando esto. Y lo podemos trabajar en función, primero, de un análisis de la caída de presión versus la velocidad con la que está entrando el gas.
y podemos encontrar una curva similar a la que les estoy similar a la que les estoy mostrando en la diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces, cuando existe una pérdida de carga que está entre los puntos A y B, ¿de acuerdo? Podemos buscar fórmulas similares a las que las muestro para calcular el delta P. ¿De acuerdo? Será función pues de la ecuación que nosotros estemos utilizando para ver, digamos, las unidades y algunas propiedades que les estoy mostrando. ¿De acuerdo? Cuando yo llego al punto B, este punto B se conoce como el punto de carga. Es decir, en este punto ya el gas está empezando a retener algo de líquido, ya no está cayendo todo el líquido. Y cuando llego al punto C, es prácticamente cuando el gas retiene al líquido, o sea, ya no deja que caiga. En este punto, a ese fenómeno de retención del gas al líquido se le llama inundación. Lógico, ¿no ve? Si no está cayendo, poco a poco la torre se va a ir llenando de líquido. Ya, en estas condiciones nuestra torre se vuelve inestable. ¿De acuerdo? Entonces, si el líquido ya no puede bajar, ya no existe transferencia de materia. Entonces, este análisis, ¿de acuerdo?, se tiene que ser necesariamente experimental y saber cuál es esa velocidad a la cual nuestra torre se empieza a inundar. Y para trabajar nosotros, para el diseño de nuestra torre, entonces vamos a multiplicarle por un factor a esa velocidad de inundación para poder determinar una nueva velocidad y poder hallar nuestra altura de torre, nuestro diámetro de torre y demás cosas que necesitemos. ¿De acuerdo? Entonces, cuando nosotros evaluemos esta velocidad de inundación, vamos a utilizar el diagrama de Lobo. Aquí les estoy mostrando las unidades, ¿ya? Y dependerá pues de la gráfica que tienen, ¿no? Por ahí van a estar en unidades inglesas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer, ¿no?, vamos a intersectar a la curva y vamos a hallar el valor de nuestra velocidad máxima. Aquí no se puede notar porque es muy difícil poner la letra. Ya, acá está. Es lo mismo, todo esto es lo mismo que esto. Yo tengo que hallar mi G máximo. En función de estos valores, ingreso a la torre y determino. Ahora, aquí fíjense, yo tengo el área, ¿no ve? La superficie específica del relleno me está diciendo, tengo el área del relleno, tengo la fracción de espacios vacíos del relleno. Es decir, ustedes tienen que elegir a través de la gráfica de Moses-Jackson un relleno, porque yo no les voy a facilitar, ustedes van a seleccionar su relleno. Tienen las características del relleno, ingresan a la gráfica y determinan su G máximo. ¿De acuerdo? Una vez evaluado el G máximo, ¿de acuerdo? Una vez evaluado el G máximo, yo tengo mi velocidad, mi flujo másico, y este G máximo va a ser mi densidad de flujo máximo. Van a revisar bien las unidades y lo voy a multiplicar, les dije, por un factor. En algunos libros varían, en algunos libros dicen un 50% o un 70%, ¿no? Pero en forma general el rango está entre un 50 y un 70% de la velocidad de inundación. Yo lo estoy poniendo como un valor intermedio, ¿no ves? 0,6. Ustedes eligen. ¿De acuerdo? Lo multiplican y directamente determinan la superficie, ¿no ve?, de la torre. Si yo tengo la superficie de la torre, automáticamente puedo hallar el diámetro de la torre. ¿Estamos? Entonces, sería interesante que ustedes un poco lean, de acuerdo, digamos, cuáles son las caídas de presión que tenemos comúnmente en las torres. Y a partir de qué caída de presión se puede diseñar o no se puede diseñar una torre. Eso es como complemento de lo que les había indicado de la gráfica de Moses-Jackson. ¿De acuerdo? Bueno, esto es todo por hoy. Se cuidan, hasta luego.